De sentarse, hermanitos. En una forma rápida vamos a meditar en la palabra del Señor y vamos a hablar con respecto a la necesidad que hay de estar sostenidos por su gracia. La necesidad de estar sostenidos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La vida en esta tierra, que déjenme decirle que es nada más por un tiempo. Nosotros no vamos a estar eternamente sobre esta tierra, sino que muy pronto, algunos más temprano que otros y otros más tarde, pero eso el Señor lo sabe. Pero pasaremos a su presencia. Amén. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a siempre a pasar por situaciones difíciles, vamos a pasar por problemas, van a haber enfermedades, van a haber situaciones en las que nos vamos a encontrar, en las cuales algunos tal vez se preguntarán, y algunos me han preguntado ¿por qué? ¿Por qué yo, hermano, si yo siempre voy a la iglesia? ¿Por qué, hermano, si yo soy fiel a Dios? ¿Por qué, hermano, si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué yo tengo que cargar con este sufrimiento? ¿Por qué tengo que cargar con este dolor? ¿Por qué a mí me tienen que acusar? ¿Por qué yo soy el que tuve que pasar esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Por qué razón suceden estas cosas a mí? Mucha gente se pregunta. Pero déjenme decirle, hermanos, que es necesario. Es necesario para que a través de todo lo que nosotros pasamos, o de las diferentes circunstancias en las que nuestra vida pueda pasar, la gloria de Dios se manifieste. Amén. Para que a través de esa situación nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios. Este versículo vemos que fue el apóstol Pablo el que lo escribió. Y vemos que él se encontraba en una situación difícil. Estaba pasando por un momento tal vez terrible. Y estaban sucediendo a su vida cosas que lo trajeron a que en muchas veces buscó la solución. Porque muchas veces eso es lo que nosotros hacemos. Y es normal. Que nosotros vemos un problema, vemos una situación difícil o algo que pueda traernos alguna consecuencia a nuestras vidas. Lo que hacemos es buscar una solución a la situación. No sé si usted es de esa clase que le busca las soluciones o solo ve el problema y no importa. Es necesario de que se le busque una solución. Pero vemos acá que el apóstol Pablo, en unos versículos anteriores, el verso 7 dice el verso 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Ahora oigan lo que dice el verso 8, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que la quite de mí. Aquí nos puede dar este versículo una enseñanza de que Pablo ya le había pedido al Señor. Pablo ya le había rogado al Señor que él tomara el control de esa situación, que se glorificara en lo que él estaba pasando, que quitara lo que estaba trayéndole dificultades
de que hiciera algo el Señor para que él no siguiera sufriendo la situación por la que él estaba pasando. Pero más sin embargo, acá podemos ver en el verso número 9, el verso que leímos, la respuesta de parte de nuestro Señor Jesucristo, donde le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí es donde nosotros le podemos encontrar la respuesta a los problemas, la respuesta a las dificultades, la respuesta a las diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar en un debido momento. Cuando habla con respecto a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que saber nosotros que la gracia de nuestro Dios, desde el principio, desde antes, en la fundación del mundo, la gracia del Señor se ha venido derramando. Siempre la gracia del Señor, toda la Biblia y todo el Antiguo y Nuevo Testamento habla con respecto a la gracia de Dios. Porque todo es por su gracia. Porque todo es por su gracia. Porque su gracia se derramó sobre la tierra. Por su gracia surgieron todas las cosas. Por su gracia Él, hermanos, sopló aliento de vida en el hombre. Y hoy nosotros respiramos y tenemos vida. Amén. Gloria a Dios. Pero todo es la gracia del Señor. Cuando se habla de la gracia, en la palabra gracia se le encuentra el significado con respecto a la presencia del Señor. Y a esto es lo que el Señor quería llevar a Pablo. Le dice: bástate en mi gracia. Le dice: confórtate en mi presencia. Confórtate en mi presencia. La gracia es el favor de Dios. La gracia es la misericordia de Dios. Amén. La gracia es el poder de Dios. Amén. Entonces nosotros es necesario que tengamos una claridad de que no podemos tal vez solucionar el problema aunque quisiéramos. ¿Cuántos nosotros quisiéramos que nuestros problemas terminaran? Y que si un día estamos enfermos, ser sanados. ¿Cómo, verdad? ¿Cómo quisiéramos que todo problema, toda situación o toda complicación en la que nos encontremos, nosotros le dijéramos al Señor: Señor, quita esta complicación, y el Señor la quita. Señor, mira, esto está pasando, y el Señor lo quita. No, el Señor nos demanda a que nosotros no nos esperancemos en la solución, sino en su gracia, en su misericordia, en su poder. ¿Saben por qué? Porque si la gracia y la misericordia del Señor está con nosotros, nosotros veremos la gloria del Señor. Gloria a Dios. En el libro de Filipenses, Filipenses capítulo número 4, el verso 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar, hermanos, y saber de que la gracia de nuestro Dios es la que nos garantiza, hermanos, en que todo lo podemos en Cristo. Pero ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Es, hermanos, afianzarnos en el Señor. No lo busque, hermanos, porque no lo va a encontrar, y hoy no es estudio bíblico. Yo lo voy a ir leyendo y usted pues ya lo busca en la casa. Colosenses 4:13. Y el versículo es bien cortito. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vamos a poder si nosotros nos fortalecemos ¿en quién? En Cristo, en su gracia. Esto era lo que el Señor le quería enseñar a Pablo. Y lo que le enseñó a Pablo. Porque más adelante Pablo dice en el verso 11, dice así. El verso 10 dice: en gran manera me gozo en el Señor de que ya, perdón, ese no es estoy leyendo mal. El verso 10 dice, del 2 Corintios 12, donde leímos:
por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo él se gozaba? ¿En qué él se gozaba? ¿En la alegría? ¿En el confort de este mundo? No. Dice el verso 10, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. La fortaleza de Pablo estaba ¿en quién? En Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Cuando hayan problemas, cuando usted ya no pueda más, recuérdese de ese versículo y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él nos va a fortalecer. Él, hermanos, es el que se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Sabe qué dice el verso 19? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Filipenses 4:19. Oigan, mi Dios pues suplirá. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Suplir. Nos va a dar de su fuerza. Nos va, hermanos, a derramar de su gracia. ¿Para qué? Para que nosotros estemos fortalecidos, para que no seamos vencidos por las pruebas, sino que nosotros venzamos las pruebas, pero no con nuestras fuerzas, sino con la gracia, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Entonces lo que nosotros necesitamos hacer es fortalecernos en Dios. Fortalezcanse en Dios, hermanos. Aunque hayan problemas. Pero si nosotros le oramos todos los días al Señor, si nosotros todos los días buscamos la presencia del Señor, cuando venga la prueba, vamos a estar fortalecidos. Cuando vengan situaciones difíciles, hermanos, nosotros no estamos libres de que un día nos venga una mala noticia. No estamos libres en que un día ocurra una tragedia. No estamos libres en que un día suceda algo inesperado, como lo que le sucedió a Job. ¿Job esperaba lo que le sucedió? Parte sí, pero él no sabía cuándo. Porque si no me equivoco, Job capítulo 3, sí, capítulo 3, el versículo no me recuerdo, pero en el capítulo 3 dice, en los últimos versículos, dice que lo que Job presentía, lo que él temía, dice, lo que Job temía que sucediera, sucedió. Entonces, claro, él sabía que un día podía ocurrir, porque él sabía y tenía bien en claro que todo lo que está en la tierra un día se va a terminar. Mas sin embargo, nosotros no sabemos en qué momento nuestra vida pueda cambiar. La pregunta sería, ¿estamos preparados? Levante su mano el que está preparado para un cambio. Entonces preparémonos. Preparémonos por si algún día, hermanos, sucede algo inesperado. Pero saben que pensando en Job, en el capítulo 23 de Job, capítulo 23, el verso 10 del capítulo 23 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Oigan lo que Job está diciendo. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como. ¿Por qué él iba a salir como el oro? Porque conocía a Dios. Porque él había visto la misericordia de Dios.
Amén. Porque él conocía la gracia de Dios, sabía que Dios es fiel, que Dios es poderoso, y él sabía que no importaba en qué situación se encontrara, él iba a ver la gloria del Señor. Pero él dice, me probará. ¿Y cómo iba a salir? ¿Y usted cómo saldría? O como hojarasca. Es que a veces somos valientes. Pero es necesario conocer a Dios. Saben, hermanos, de que todo lo que Job le sucedió en su vida, lo que le sobrevino, la prueba que a él le vino, aquí dice que el Señor lo probará. Entonces, pero la prueba que a él le vino, vinieron, hermanos, a conmover, porque la prueba vino a tocar cosas que él quería. Imagínense que, pensando solo en algunas, porque fueron muchas, pues dice que Job era un hombre bendecido, que tenía todo, no le hacía falta nada. Él, hermanos, de lo que Job tenía, hermanos, eso era una inmensidad. Job tenía todo, no le hacía falta nada. Pero en un momento, que imagínense que vino a tocarlo lo más querido para un padre de familia y una madre de familia. Lo más querido son sus hijos. ¿Y qué fue lo que el diablo hizo con sus hijos? Los mató. ¡Qué dolor! No habría sentido él al perder sus hijos. Sintió un grave dolor. Vivir en los lujos, hermanos, tener absolutamente todo y que le robaron todo. Con $5 que le roban a usted, está llorando. O a veces el otro día yo me di cuenta, perdí como $20 tal vez, y yo me atreví a regresar para ver si los encontraba. Pero después dije, no, son como 2 kilómetros. Y en esa tienda entran casi 50 personas por hora. No hay probabilidad de encontrarlo. Mejor lo asimilo, pero es una nada. Pero él lo perdió todo. Pero lo que a nosotros nos tiene que sorprender es que él se mantuvo fiel a Dios. Entonces es necesario, hermanos, de que nosotros, por su gracia, por la misericordia del Señor, nosotros estemos preparados. Pero ¿quién habrá una forma, alguna terapia que nos podrá preparar? No. Lo que nos puede preparar es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede garantizar, hermanos, de que nosotros podamos ver su gloria, que podamos ver su bendición, y que en el medio de la prueba y en medio de la lucha nosotros salgamos victoriosos y que no fracasemos, sino que veamos la victoria. ¿Por qué? Porque nos fortalecemos en el Señor. Entonces, al nosotros estar fortalecidos en Dios, cualquier cosa que suceda, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Amén. Nuestra esperanza está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero es necesario. Por eso es que el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Confía en mí, le dijo. Confía en lo que yo te puedo proveer. La esperanza de él tenía que estar en el favor de Dios, en el poder de Dios. Entonces, al nosotros bastarnos en la gracia, en depositar nuestra confianza en Dios, vamos a poder vencer absolutamente todo obstáculo. Vamos a poder estar, hermanos, fortalecidos ante cualquier situación, y vamos a poder soportar toda prueba y toda lucha. Pero ¿cómo es? ¿Con nuestra fuerza? No.
es por la gracia de Dios. Amén. Es que por eso es que el Señor le enseña a Pablo y le dice, bástate en mi gracia. El problema no te lo quito, pero bástate en mi gracia. Confía en mí, confía en mi poder, confía en mi gloria, y fortalécete en mí. Entonces ahí fue donde él, hermanos, entendió que no necesitaba nada más que la gracia del Señor. Amén. ¿Qué es lo que dice Filipenses 4:13? Dígalo fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En quién todo lo podemos? Entonces no es en nuestra fuerza, es en Cristo. Dice que el Señor suplirá. ¿Qué es lo que dice el 19? El verso 19, ¿qué es lo que dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Riquezas en gloria en Cristo Jesús. No está hablando de cosas materiales. Porque mucha gente podrá decir, no, entonces el Señor le va a clamar que me dio $1 millón y se acabaron todos mis problemas. No, entonces si el Señor me sana, se van a acabar todos los problemas. No se van a acabar los problemas. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir aflicciones. Mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir penalidades, situaciones difíciles. Siempre van a haber, hermanos, cosas que nos van a venir a bofetear. Pero lo que nos espera es confortarnos en Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es, hermanos, confiar en la gracia de Dios. Y el Señor va a proveer. Dice, os falta, dice el verso 19 que le leí, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Riquezas en gloria. Pero ¿cómo vamos a nosotros poder obtener esas riquezas en gloria en Cristo Jesús? Buscando su presencia. Cuando haya pruebas y luchas, ¿qué fue lo que hizo Pablo? Le estuvo pidiendo al Señor, le estuvo rogando al Señor que quitase lo que lo estaba atribulando. Pero aquí vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, bástate en mi gracia. Amén. Lo único que necesitas es la gracia del Señor. Amén. La gracia del Señor, ¿la tiene? Presten atención para acá. ¿La gracia del Señor la tienen? No tienen la gracia del Señor. No, tener vida no es tener la gracia de Dios. Tenemos que entender que la gracia del Señor no es solo que digamos, no, es que yo la tengo, no, es realmente de vivir en las dimensiones de la gracia de Dios. Porque si nosotros realmente vivimos en esa gracia de Dios, nosotros, hermanos, no va a haber queja, no va a haber nada, sino que nos vamos a gozar. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Pablo en el verso 10? Dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Entonces, ¿por qué nos quejamos? Si vivimos quejando, ay no, es que me duele aquí, ay no, es que pasó esto acá, ay no, es que ¿por qué me atacan a mí? Ay no, es que porque acá. Entonces, ¿se está gozando o se está quejando? No podemos decir que nos gozamos si nos estamos quejando de todo. No es que mi marido acá, no es que mi esposa acá, no es que acá, y todo, hermanos, es una quejadera y quejadera y quejadera. Nosotros le ganaríamos a la Llorona, llorando por todo. Pero más sin embargo, Pablo dice, más en Cristo Jesús me gozo. En Cristo Jesús me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él se gozaba en todo.
estaba preso en la cárcel y ¿qué estaba haciendo él? Se gozaba, no le quitaba el sueño. Él levantaba manos al cielo y adoraba al Señor. El asunto muchas veces es de que nosotros, porque como no hemos pasado en una situación, tal vez no nos hemos encontrado en una situación tal vez en las que ellos se encontraran, ¿cómo realmente sería nuestro accionar? Si alguien me dice, no, yo me gozo en esto, yo le pediría a Dios, Señor, muéstrame solo una, donde Él está en unas, para ver cuál es su reacción, para ver cuál es su acción. Porque realmente, hermanos, Pablo no se quejó del Señor, no se quejó de las situaciones que estaban sucediendo, sino que él, hermanos, hermanos, se alegraba, él, hermanos, se gozaba en lo que estaba pasando, porque la esperanza y la confianza en él estaba en Cristo Jesús. Amén. Él sabía que si Cristo Jesús estaba con él, no le hacía falta absolutamente nada. Si Cristo está con nosotros, todo lo podemos. Si Él está con nosotros, todo. Y cuando habla de todo, es todo. No va a haber nada. ¿Quién nos podrá separar, dice su palabra, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, peligro, espada. No hay absolutamente nada bajo el cielo que nos pueda separar del amor de Cristo. No hay nada que nos pueda separar. Pero es necesario estar en la gracia en la que el Señor mandó a Pablo que estuviera. Por eso que les preguntaba, ¿ya tiene la gracia? ¿Ya tiene usted la presencia de Dios? Eso es la gracia, significa presencia de Dios. Entonces, si la presencia del Señor está con nosotros, hermanos, los problemas no nos van a importar. Si estamos enfermos, no nos vamos a quejar. Imagínense que un día yo les venga, hermanos, hoy no puedo predicar porque estoy enfermo. Tengo una enfermedad que ya no me dejan predicar. Más con ganas predico. Y ojalá que aquí predicando el Señor me llame a su presencia. Pero no me falta mucho todavía. Mejor no me emociono. Pero saben, hermanos, de que cuando una persona aprende a vivir en la gracia de Dios, no le va a robar el sueño. No van a haber depresiones. ¿Cómo está usted? Si hoy le hiciéramos un examen, ¿cómo estará la presión? ¿Cómo va el corazón? A 1000 o a 100. Pero el asunto está, hermanos, en que en un momento que nosotros nos podamos encontrar en una de esas situaciones, porque cualquier momento va a ser, no pensar de que estamos solos, sino que la promesa de nuestro Señor Jesucristo la tenemos. ¿Y ustedes saben cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es la promesa de nuestro Señor Jesucristo? Él dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin. Todos los días el Señor está con nosotros. Hay problemas, el Señor está con nosotros. El Señor no dijo, voy a estar 3 días al mes con vosotros. En los 27 días nos morimos. Nos morimos en esos días. Pero si nosotros confiamos plenamente en Dios, nosotros vamos a poder estar fortalecidos. Amén. Y nos vamos a gozar. Pero necesitamos esa presencia del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder alcanzar ese nivel de la gracia de Dios, de la presencia de Dios?
buscándolo, buscando esa presencia. ¿Cómo vamos a buscar la presencia? Que oremos, orando, que hagamos oraciones sin cesar, que oremos, hermanos, todo día, tarde y noche, que, hermanos, si no tiene tiempo, aunque sea 5 minutos, pero póngase a orarle a Dios, clámele a Dios, pídale misericordia a Dios. Y hermanos, póngase en las manos del Señor para que así el Señor haga maravillas en nuestras vidas. Saben, hermanos, la misericordia del Señor se ha manifestado todos los tiempos. Saben que por la gracia del Señor, Noé, hermanos, y su familia fue guardado y fue protegido de la gran ruina que le venía a este mundo. Ellos fueron, hermanos, guardados, pero fue la gracia, fue la misericordia del Señor, porque ellos confiaron en Dios. El Señor le habló a Noé y Noé le creyó a Dios. Por la gracia de Dios, Lot fue rescatado y fue salvado de la ruina que le venía, hermanos, a Sodoma y Gomorra, a toda esa gran perdición que venía. El Señor los salvó, pero fue por su gracia en todos los hombres de Dios, en Elías, en Eliseo, en Samuel, en David, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en todos esos grandes profetas de Dios. La gracia del Señor se manifestaba, el poder de Dios estaba con ellos. ¿Saben por qué? Porque ellos habían aprendido a depender en la gracia del Señor. Ellos confiaban plenamente en el poder de Dios. Porque ellos vieron la gloria de Dios. Porque confiaban plenamente en Dios. Amén. Hermanos, vamos a pasar por problemas. Van a venir situaciones difíciles. Pero lo único que nos puede mantener de pie va a ser la gracia del Señor. La presencia de Dios. Hermanos, la fortaleza que nos va a mantener, hermanos, firmes y no nos va a hacer variar es, hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Porque por su misericordia, por su amor, por su gracia, hoy nosotros somos salvos. Por la gracia. ¿Saben por qué? Porque se derramó su sangre en la cruz del Calvario. ¿Pero qué fue? La gracia de Dios. La provisión de Dios. El Señor le dijo a Pablo: bástate en mi provisión. Bástate en mi presencia. Eso es lo único que él necesitaba. Y es lo único que nosotros necesitamos: la presencia del Señor, la misericordia del Señor, el poder de Dios, porque dice que invocaremos al Señor y el Señor se manifestará con poder. Cuando tenía ya 3 años y 6 meses que no llovía en Israel, en Jerusalén, mandó a decir Elías al rey Acab. Le dice: apresúrate, vete a tu casa, vete a comer, porque una gran lluvia viene. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Se fue a lo alto, se postró de rodillas, levantó sus manos al cielo y empezó a invocar el nombre del Señor y decirle: Señor, por tu gran misericordia, derrama de tu lluvia. Y mandó al criado y le dijo: ¿ves algo? No veo nada. Nuevamente vuelve y vuelve, hermanos, 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Y a la 7ª vez le dijo: ve a ver.
Y dice que le dijo que le dice él, veo una pequeña nube como el tamaño de una mano. Y él sabía que la lluvia del Señor vendría. Amén, gloria a Dios. En instantes el cielo se puso oscuro y la lluvia empezó a caer. Pero ¿qué fue lo que hizo que la lluvia del Señor cayera? Aquel que invocó el nombre del Señor, le invocó creyendo que había Dios y que el Dios tiene su oído y que responde el clamor. Y el Señor derramó de su gracia, derramó de su bendición. Lo que nosotros necesitamos es confiar en la gracia del Señor. Amén. En una ocasión iban los discípulos en el mar, en una barca. Y de repente dice que empezaron a venir vientos abrasadores y empezaron a mover la nave, empezaron a mover la barca. Y entonces dice que venían unas grandes olas que parecía que iban a inundar el barco. Entonces aquellos hubo una gran preocupación. Y fueron a donde estaba Cristo Jesús descansando y lo despertaron. Le dijeron, Cristo Jesús, despiértate porque si tú no te despiertas nos vamos a ahogar. Cristo Jesús inmediatamente se paró. Fue, le hizo señas al mar. Y dice que hubo una gran bonanza. Gloria a Dios. Las aguas se calmaron. ¿Cómo está su barco? ¿Cómo lo tiene la marea ese barco? No estoy hablando del yate si lo tiene. Estoy hablando de su vida. Amén. ¿Cómo está? ¿Cómo está su vida? ¿Está Cristo Jesús en su barca? ¿O va solo en la navegación? Cristo Jesús es el único que nos puede traer la paz Amén. y la tranquilidad en medio de situaciones difíciles. Pero aseguremos de que lo tengamos con nosotros. Amén. Porque muchos dicen, no, yo tengo a Cristo Jesús. Pero si le preguntamos a Cristo Jesús, porque muchos conocen a Cristo Jesús, pero ¿será que Cristo Jesús los conoce? Esa sería la pregunta. Cualquiera. No, yo lo conozco. No, yo sé quién es Él. Pero la pregunta es, ¿Cristo Jesús nos conoce? ¿Sabe cómo nos va a conocer Cristo Jesús? Humillándonos. Amén. Humillándonos hacia Él, doblegándonos hacia Él, porque eso es lo que el hombre necesita. Humillarse y doblegarse ante el Señor y reconocer que con sus propias fuerzas no va a encontrar la salida, pero diciéndole al Señor, Señor, yo solo no puedo, yo necesito de ti. Señor, yo solo no puedo con esta situación, yo necesito que tú vayas conmigo. Ahí es donde nosotros vamos a poder estar fortalecidos en Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Gloria a Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. ¿Saben cómo se puede caracterizar a un hombre débil? Cuando reconoce, cuando sabe que es incapacitado, cuando sabe que no tiene más fuerzas,
Y entonces cuando uno reconoce su nivel, uno reconoce su posición, se humilla ante el Señor y le dice: Señor, yo solo no puedo. ¿Cuántas veces usted se ha humillado ante el Señor? Y le ha dicho: Señor, yo no puedo solo. Señor, si tú no estás conmigo, yo no puedo. Señor, si tú no obras, yo voy a fracasar. Señor, si tú no me sostienes en tus brazos, Señor, yo voy a fracasar. Yo necesito de ti, necesito de tu presencia. Ahí es cuando la gloria del Señor se va a derramar. Amén. Y no va a haber nada que nos pueda mover. Porque nosotros sabemos que ante la prueba, Job dijo: yo sé que el Señor me va a probar, pero en la prueba yo saldré fortalecido. ¿Por qué? Porque él sabía en el Dios en el que él había confiado. Amén. Él sabía en quién había depositado su confianza y su esperanza. Es imposible que no haya problemas, pero es distinto. Óiganme bien esto y con eso termino, se los prometo. Es imposible que no haya problemas. Siempre van a haber problemas, pero es distinto. Es distinto que vengan problemas a cuando Cristo está con uno y cuando Cristo no está con uno. Que Dios nos guarde de no tener que confrontar un problema si Cristo Jesús no va a estar con nosotros. Porque ustedes creen que hoy en las noticias se dice que tanta gente atentó contra su vida. ¿Por qué tanta persona se lanza de los puentes más altos? Porque ya no le alcanza la esperanza. Porque piensan que ya no hay solución. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que a ellos les hizo falta? Haberse refugiado en Cristo Jesús. Porque si yo no hubiese confiado en Cristo Jesús, hoy no estaría en este lugar. Así es, amén. Ustedes podrán decir: pero el pastor no tiene problemas. Usted no sabe los problemas que yo tengo. Usted no sabe las luchas que yo tengo. Pero el Señor es fiel. Amén. Gloria a Dios. Hasta este momento su gracia nos ha sostenido. Su gracia nos ha mantenido firmes, fieles a Él, para alabarle, para bendecirle. Pero es necesario confrontar todo con Cristo Jesús a nuestro lado. Amén. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, Porque tú eres fiel.